No solemos hablar en este canal de libros que no nos han gustado. No nos gusta perder el tiempo ni hacerlo perder a vosotros con libros malos. Preferimos mucho más hablar con vosotros, compartir con vosotros las buenas lecturas. Pero en esta ocasión no podemos dejar de hablar de La estatua de Günter Grass, que no nos ha gustado a ninguno de los dos. Y eso que Günter Grass nos flipa. Sabíamos que en enero Alfaguara publicaba La estatua, un texto inédito del escritor alemán Günter Grass, premio Nobel y autor de novelas maravillosas como El tambor de hojalata, Maravilla. El rodaballo, Yo estas las tengo pendiente. Estas no me las he leído. El gato y el ratón, Anestesia local. Qué portada tan bonita, ¿eh? Sí, esta sí la has leído tú, ¿no? Tiene Anestesia años. local. Y ahí sale eso rojo. Vale. Perfecto. Bueno. Nos gusta el Günter Grass porque es un autor comprometido, porque es un autor inconformista, jugón con el lenguaje. Y claro, pues cuando supimos de este libro que acaba de publicar, de La estatua, pues nos fuimos a la librería, nos compramos el librito y deseosos de leerlo. Bueno, teníamos un poco de sospechas de que podía ser un truño la estatua, ¿eh? Sí, es verdad. La estatua nos habla del propio Günter Grass, que un día, acompañado de su esposa, descubre a las puertas de la Catedral de Colonia a una figurante disfrazada de Uta, de Naumburgo, considerada una de las mujeres más hermosas de la Edad Media y portadora de una leyenda famosísima en Alemania, pero aquí, vamos, yo por lo menos... Ni guarra. Ni guarra. Este es el punto de partida para que el narrador, que es un poco el asunto de Günter Grass, nos hable de una supuesta obsesión con la figura de Uta, con la obsesión de la figurante... Dice supuesta porque... Sí, ya, porque uno bueno, lee la novela y dice... ¿dónde está ¿What? esa obsesión? Bueno, pues eso, que no nos ha gustado La estatua de Günter Grass. O sea, es una novela muy irregular. La experiencia estética es absolutamente mediocre, que es lo más doloroso siendo Günter Grass. Y claro, que es Günter Grass y tiene una falta de claridad muy bestia en las primeras páginas, pero dices, bueno, es Günter Grass, sabemos que es jugón, quizás esté haciendo algo. Y conforme vas avanzando... Pues nada, acabas la novela, afortunadamente que es corta. Es lo mejor que tiene la novela. La mejor novela es que es muy cortita, como podéis ver, apenas 60 y tantas páginas, 73. Y no nos ha gustado nada, la verdad. Ahora vamos a contar por qué y sobre todo vamos a compararlo con otros textos de Günter Grass. Claro. ¿Y qué? Iba a decir yo. Vale. Y nos vamos a preguntar por qué se publica esta novela. O sea, ¿por qué esto Alfaguara lo ha publicado y ha puesto una faja? Está por aquí la faja, ¿no? Pero hay que explicar un poco, o eso lo vas a explicar después. ¿El qué? Que la novela es póstuma, que no... Sí, o sea, nos sorprende que no nos haya gustado nada La estatua, porque es que es Günter Grass y te puede aburrir, te puede cansar, te puede ser difícil de leer, pero que te sea indiferente y desagradable en la lectura, pues no debería ser, ¿no? Tampoco pasa de moda Günter Grass, ¿no? Ya lo sé, nadie le importa, pero ya voy a hacer un poco de apología de él. Venga, Apóloga. apóloga. Bueno, yo hace unos años leí El tambor de hojalata, que es la única novela que he leído de él, es verdad. Yo creo que es uno de mis libros favoritos, El tambor de hojalata de Günter Grass, que tampoco es que quiera decir mucho, pero bueno. Y yo es que lo abra por donde lo abra, siempre alucino con lo jugón que es, con el extrañamiento, con la construcción de la voz, con los juegos formales, con el fraseo, o sea, es que da igual, ¿no? Y a mí me flipa la libertad que tiene Günter Grass para hacer eso y cómo sale exitoso, ¿no? de esa escritura. Y aquí va la apología. Que El tambor de hojalata para mí es un libro excelente del que yo creo que ahora mismo no se habla mucho y no sé por qué. Todos al tambor de hojalata. Pues allá vamos, ¿no? Allá vamos.
voy a contar un poco el argumento, que si no Víctor me dice cosas. Pues claro. El tambor de hojalata es la historia de Oskar, una persona nacida en los años 20 en Polonia, en los años 20 del siglo XX, e internada en un psiquiátrico a la edad de 29 años. Y es desde ese psiquiátrico desde donde nos cuenta su historia. Una de las primeras cosas que nos relata es el momento de su nacimiento, que me encanta ese capítulo, ¿no? Y que recuerda perfectamente, porque antes de nacer su mente ya está completamente desarrollada, que es una de las extrañezas que tiene este personaje de Oskar, que es muy raruno, la verdad. Esta no es la única peculiaridad de Oskar. A los 3 años decide dejar de crecer y se queda con ese cuerpo durante gran parte de su vida. Un cuerpo de 3 años, pero con una mente de adulto. La tercera característica de Oskar, y que es imprescindible mencionar, es el tambor de hojalata. Es que en su tercer cumpleaños le regalan un tambor de hojalata de niño y va, o sea, uno de estos de juego, vamos. Sí. Y va con él a todas partes, incluso cuando escribe desde el psiquiátrico también lo utiliza. Como complemento a ese tambor, Oskar tiene una voz tan potente, esto es muy bueno, que puede romper los cristales. ¿Pero cuando canta o cuando...? No recuerdo exactamente, creo que es cuando grita. La novela es la historia de ese personaje, que ya hemos dicho que es bastante peculiar, ¿no? Entre los años 20 y los años 50 en Polonia. Se narra la noche de los cristales rotos, el ascenso del régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, a través de ese personaje tan extraño y tan peculiar, y con esa voz y con esos juegos formales que es que se disfruta. Yo los disfruto. ¿Voy ahora? Por eso nos parece triste y de alguna manera nos enfada este libro que se han inventado y que se han sacado, la estatua, y que no tiene nada que ver con la escritura de Günter Grass. Y no es que seamos expertos en la escritura de Günter Grass, pero vamos, basta leer una cosa y leer la otra y compararla, que es lo que vamos a hacer en el vídeo. Bueno, y conocer el contexto en el que ha surgido esto. ¡Uf! Estamos muy cansados, ¿eh? Estamos muy cansados, pero muy hasta arriba, ¿eh? Vale, pregunta, ¿por qué no nos gusta la estatua de Günter Grass? No nos gusta porque es un libro irregular, porque es un libro que uno nota que está a medio hacer, porque le falta continuidad, porque se da uno cuenta, y creo que es una cosa buena en realidad, que hasta los grandes autores como Günter Grass necesitan de segundas y de terceras versiones en sus textos para que eso se arme y acabe de ser ameno y claro, y más en textos y en autores como Günter Grass, tan jugones con la literatura. ¿Cuándo vas a contar la historia del libro? Yo lo que os digo, yo no siento nada cuando leo la estatua, solo siento una confusión innecesaria que no me aporta a la historia. Y cuando me entero de lo que me está contando Günter Grass, siento indiferencia ante el narrador, los personajes, el contexto, todo. Siento confusión o indiferencia. O sea, es que... Pero bueno, ahora vamos a mostrar por qué no nos gusta de una manera un poco más analítica y a través de algunos ejemplos, ¿no? Sí. Primer ejemplo. De por qué no nos gusta la estatua de Günter Grass. Lo único que hemos hecho es tratar de concretar en casos concretos, pero es toda la novela la que no es fácil. No es fácil, porque claro, uno dice, a ver, ¿qué está mal en la novela de Günter Grass? Y no os creáis que es fácil, porque hay muchas cosas que nos parecen muy malas, pero como Günter Grass es tan jugón, es difícil dar con esa cosa que uno dice, es imposible que esto sea su propio juego. Pero bueno, vamos a irnos a los ejemplos que igual lo vamos a ver más fácil. Como primer ejemplo vamos a leer este párrafo de la estatua. El dolor persistía. Por mucho que el trabajo me desviara en otra dirección y los primeros achaques de la edad me exhortaban no solo a vivir de manera más sana, sino también a economizar mis sentimientos, la nostalgia no quería apartarse de mí. Era como si hubiera perdido una amada, como si me hubieran abandonado, como si tuviera que enterrar algo que nunca había tenido y guardar esa pérdida como un secreto. No podía hablar de ello con nadie, ni siquiera empleé con mi mujer una sola palabra de confesión. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Yo diría irrelevante. No es malo, pero es como... lo podría haber escrito yo, ¿no? Efectivamente. Bueno. Cuidado, Sobre todo, ¿no tenéis la sensación de que cualquiera, entre comillas, podría haber escrito eso? Fijaos en la voz. La pérdida está contada desde el lugar habitual de la pérdida. Ya hemos escuchado esas frases. No podía hablar de ello con nadie. Era como si me hubieran abandonado. Total. Es que, por favor, y sobre todo que es que estamos hablando de Günter Grass. Hay cierto tono pretendidamente retórico que busca darle intensidad a la emoción. Pero desde un lugar que ni de coña funciona. Retórico. Exacto, y que nos conduce por frases que ya hemos escuchado, lugares comunes. Y no es solo eso, no es solo el tono, y no es solo los lugares comunes, sino fijaos también en la última frase, que es fea, fea.
ni siquiera empleé con mi mujer una sola palabra de confesión. Suena como raro, ¿no? O sea, ¿no sería mejor ni siquiera empleé con mi mujer una palabra de confesión? O no empleé con mi mujer una sola palabra de confesión. Una palabra de confesión es raro también. También es raro, pero es que hay como una doble negación ahí. Y sobre todo, que es Günter Grass. Lee un ejemplo de buena Sí. voz, que vamos a ver, se va a ver muy claro ahí. Vamos al tambor de hojalata. Escuchad cómo habla del deseo en este párrafo del tambor de hojalata. Que hay 1000 de estos así en todo el libro. Sí. Voy a ponerlo así. A como ver, otra. no sé si... ¿A qué se debía que, tan pronto como se hubo quitado su ropa exterior y se desvaneció el olor de la bencina, María oliera en forma agradable e ingenuamente embriagadora a vainilla? ¿Frotábase acaso con alguna raíz de ese aroma? ¿Existía tal vez algún perfume barato que diera dicho olor? ¿O bien sería aquel su olor propio, así como la señora Cáter olía a amoníaco o mi abuela Kolhajcek a mantequilla rancia debajo de sus faldas? Bueno, es que el Kolhajcek ese. Y Óscar, al que en todo le gustaba ir al fondo de las cosas, quiso seguirle también la pista a la vainilla. María no se frotaba. María olía así. A mí es que esto me encanta, o sea, no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Fijaos cómo busca, pero ven que no sales en el cuadro, ¿no? Fijaos cómo busca Günter Grass lo que hace singular ese deseo, ese amor por María, y cómo lo expresa desde un lugar único. Óscar está fascinado por ese olor, pero todavía no sabe ni siquiera que lo que siente es fascinación, que lo que siente es deseo. Lo que Óscar siente es extrañeza, y desde ahí nos lo cuenta. Qué extraño que María huela así. A vainilla, ¿cómo es posible que María huela así? ¿Es que se ha frotado con algo? Claramente es un lugar ahí... Espera, que no acaba. Tengo que ir hasta el final de ese olor. Es decir, tengo que ir hasta el final de mi deseo. Qué bueno. No tiene nada que ver. Nada que ver con el otro lugar. La común, voz, claro. el lugar desde el que se cuenta, las expresiones que hay en el texto y la propia belleza de la construcción de las preguntas. Nada que ver un texto con otro. Página 44, espera un segundito. Vale, yo voy a un par de ejemplos mucho más sencillos para que veáis los gazapos que hay en la novela. Que son erratas gordas, ¿no? Erratas gordas que uno dice, pero que luego hablaremos del traductor. No es un tema de traducción, es un tema de que es una primera versión de Günter Grass de un texto que él no quiso publicar. Pero esto hablaremos más adelante. Claro. Vamos a la página 44 de la estatua. Empieza, después de un garabato que él hace... La novela está llena de garabatillos de estos, que es como hago un trozo... garabato y sigo escribiendo, que lo que pasa es que cuando Günter Grass termina la novela, aquí hace continuidad entre una cosa y otra, pero como está en la primera versión, pues simplemente rayita y continúo por donde me da la gana. Doble espacio. ¿Vale? Claro, sí. y porque está por hacerse la novela. Vale, pues en ese inicio, después del garabato, dice, pero mientras durante los baños marítimos de Mondello, los historiadores, tal, pero mientras durante, ¿cómo que mientras durante? Yeah. ¿No? Es como, eso no está bien dicho. O en la página 26, fijaos lo que hace, que esto es como de risa, ¿no? Dice arriba en la página 46, y por tanto, poco antes de que al emperador Federico número 2, ¿cómo que Federico número 2? Ya, yo esto pensaba que era como una coña, a lo mejor es alguna coña, ¿eh? Pero las coñas hacen algo en el texto, Sí, sí. y Günter Grass aquí, creednos, hemos leído antes y después, no hay coña, o sea, Federico número 2, solo le falta decir Federico palito. Coño, Federico II, o sea, el emperador Federico II, ¿cómo que el emperador Federico número 2? Ya. Es que son esas cosas que de verdad, que no es por meterle caña a Günter Grass, es por meterle caña a los editores. Eso es un texto, es primera versión que uno está escribiendo y dice, pues ya, esto ya lo pondré bien, o sea, no es el momento de afinar, ¿no? Guapísimo, no es por nada, yo me he puesto mi camisa a las rebajas. Vamos a hablar ahora un poco del estilo de la estatua. O sea, ya lo hemos dicho, es un estilo irregular, a veces muy claro y sencillo, a veces con muy poca claridad. Es verdad, hay partes del texto que medio corren bien y se entienden, y hay otros, el inicio de la novela ¿Son irrelevantes entonces? Sí, es verdad. Es que es verdad, es como... Sí, pero por lo menos son claros, y otros en el inicio es que de verdad que sintácticamente no se entiende mucho, y es verdad que Günter Grass es muy jugón, pero claro, para ser jugón hay que ser muy fino, y en esa primera versión, que es lo que nos está presentando aquí Alfaguara, no es fino. Lo que decimos, lo que está diciendo ahora Víctor, en el texto de la estatua hay frases mal construidas sintácticamente, enrevesadas, que no hacen nada más en el lector que crear una confusión gratuita. Y decimos esto siendo amantes de Beckett, que tenemos... Sí, los hemos tratado como... Apóyate en Beckett. Joder, que nos encanta Beckett.
Y es difícil encontrar un narrador que enrevese más la sintaxis y juegue más con las frases que Beckett o que Benjar, que tiene aquí Víctor toda la... Esto es un poco para decir, mira, que nos mola estos juegos, que nos mola la gente que sabe escribir de esta manera. Nos gusta el propio Günter Grass, pero lo que... El sótano, pedazo de libro. Nos gusta estos autores que son maestros en desordenar una frase, romperla, ponerla de lado y que suene maravillosamente bien, ¿no? Y esto es lo que más duele y molesta cuando lees La estatua, que es una novela de Günter Grass y la forma, el estilo, no provoca nada en el lector, simplemente es una frase enrevesada sintácticamente, mal escrita, lo que diríamos, mal escrita, reordénala, porque no está aportando nada ese desorden sintáctico, como sí aportan en estas otras novelas, y ahora vamos al ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que hemos sacado un poco la pilila? Hombre, claro. Vale, vamos ahora a leer un fragmento de La estatua. A lo que siguió, aplauso, tumulto. Tan solo un novelista italiano, que había arrancado a la Edad Media, a la que gustan de llamar oscura, una novela llevada con éxito al cine, defendió mi acelerado ir y venir por los raíles del tiempo, remitiendo con sarcásticas alusiones a la actual situación política en el norte y sur de Italia, indicando lo sombríamente medievales que eran las circunstancias en un sitio y en otro. Frasón Sí. de la leche. La segunda frase de este párrafo está enrevesada sintácticamente. No arranca, está atascada, Es verdad. pero tampoco vuela, que es... Ahora, después vamos a leer... Otro texto enrevesado que sí que vuela, exacto. claro. Fijaos, si os apetece, vamos, que aquí Günter Grass está utilizando la estructura de subordinadas explicativas que alejan el sujeto de la oración principal. Tan solo un novelista italiano defendió mi acelerado ir y venir por los raíles del tiempo. ¿Se entiende? Sí. Y además repite esa estructura dentro de la propia subordinada explicativa y aleja, había arrancado a la Edad Media de su complemento, una novela llevada con éxito al cine. Qué bien lo has dicho. O sea, no es exactamente la misma estructura, pero es el mismo juego de meter ahí en medio, ¿no? La frase además continúa con dos gerundios que introducen dos subordinadas de modo. Pero lo que hace sintácticamente Günter Grass es lo de menos, o sea, da igual, no vale decir, es que esta frase está enrevesada sintácticamente. Uno puede decir, pues claro, es que es Günter Grass, pero es que lo que pasa es que este enrevesamiento no hace nada, Al revés, no aporta nada a la forma. Lo que hace es quitarle claridad. Exacto. y o sea, sentido. a vosotros os gusta esa frase, os genera algo. A lo mejor dice, A lo mejor sí. Estéticamente. Sí, ¿no? Pues esa rebajas de puta madre. Hombre, yo creo que... Está guapa. Ole, ole, vamos a darle. Pero bueno, lo más fácil para transmitir lo que queremos decir es ir al, entre comillas, verdadero Günter Grass y leer un párrafo del tambor de hojalata. Y que hacemos así, pero en realidad lo tenemos en el prompter. Vale. Va a salir un trocito del tambor de hojalata, ¿no? Sí. Y así, por ejemplo, Jan Bronsky, al que sin duda había visto con suficiente frecuencia trabajar la carne de mi propia mamá, no podía enseñarme prácticamente nada. Y aunque sabía perfectamente que ese amontonamiento formado alternativamente por mamá y Jan y por mamá y Mazerat, ese amontonamiento suspirante, esforzado, que terminaba en un gemir desfalleciente y se deshacía en baba, significaba amor, Óscar no quería creer que el amor fuera eso y, por amor, buscaba otra forma de amor. Pero siempre estaba por volver a aquel amor amontonado, y lo dio hasta que, al practicarlo él mismo, tuvo que defenderlo ante sus propios ojos como el único amor verdadero y posible. Es que es buenísimo, por favor. Está hablando de amor como el otro texto. Claro, lo he elegido así. Está hablando de lo mismo. Sí, es que me encanta. No, de verdad. No sé si lo he leído más o menos bien porque Lo has leído muy bien. no es fácil de leer precisamente por ese enrevesamiento, ¿no? Pero, ¿no? ¿A ti qué? Que mola un huevo más, claro. Y la frase es enrevesada de narices. O sea, hay partes en las que encontramos una estructura similar, una estructura sintáctica similar a la que utiliza en La estatua. Fijaos, por ejemplo, en la longitud de la subordinada concesiva. Y aunque sabía perfectamente que no llega a la oración principal, Óscar no quería creer que el amor fuera eso hasta 2 o 3 líneas después. O sea, es bastante peor, entre comillas, que la otra, ¿no? O fijaos en la repetición de la E y de la T en la frase, y aunque sabía perfectamente que ese amontonamiento formado alternativamente, ¿no? Hay muchos mentes, además. Pero claro,
La diferencia es que aquí este desorden y estas aliteraciones aportan al contenido y a la experiencia estética del lector, hacen dificultad, amontonamiento, generan hasta cierta connotación desagradable, qué feo, difícil y esforzado es el sexo, hasta que el propio Oscar lo experimenta y lo disfruta y el narrador nos cuenta ese disfrute liberando la tensión sintáctica con un cierre de párrafo sencillo. Eso es. Es como que se desanuda la frase, ¿no? Eso es. Al practicarlo él mismo, tuvo que defenderlo ante sus propios ojos como el único amor verdadero y posible. Claro, es una frase sintácticamente jodida, pero que está hecha para algo. No, bueno, a ver, lo que yo quería decir aquí era justo lo contrario. O sea, que es el final, sí. Eso es, que la frase de cierre libera la tensión sintáctica porque es una frase que es sintáctica. Y bueno, inciso, por si acaso alguien nos acusa, aunque siempre nos acusan desde el otro lado. Sí. Que no estamos aquí analizando el contenido político del párrafo. ¿Vale? Vale, Emilia se ha comido los ejemplos más difíciles de explicar, pero me ha dejado a mí el más fácil del mundo, que es último párrafo de la novela. Y no desvelo nada porque no hay trama en la estatua. Ni nada. No podemos desvelar el final de nada porque no hay nada, pero el final de la novela, el último párrafo de la novela, os lo voy a leer para que veáis lo curioso. Último párrafo. Dice, quizá entonces se lo cuente todo a mi mujer. Casi todo lo que viví con Uta y lo que se me ocurrió cuando entré en el campo de visión de una figureante. Para empezar hemos ido a buscar la palabra figureante y en el RAE no está. Aparece, por supuesto, la figura figurante. Figurante sí que aparece, pero figureante no aparece. Ni siquiera aparece como esas palabras de uso del castellano que no están en la RAE todavía, pero ni siquiera aparece ni como palabra de uso ni nada. Figureante... Yo me imagino al traductor que se las ha tenido que ver para ver qué leches ponía en función de aquí de lo que diría Günter Grass. Pero no es solo la palabra figureante, es que, fijaos lo que dice al final, que son las últimas palabras del libro. Dice, lo que me ocurrió cuando entré en el campo de visión de una figureante, en el campo de visión. Joder, es feo esto. Sí, es que es eso. Coño, los cierres de novela, los inicios de novela, como sabéis, y los cierres de novela es... Un autor intenta... ser brillante con el lenguaje a poder ser durante toda la novela, pero coño, los inicios de la novela y los finales de la novela, uno es como que da un poquito como de redoble, ¿no? Es como que intenta un poquito poner ahí un poco como de fuerza. Joder, en el campo de visión de una figureante es que es feo. Y no es solo eso, o sea, en la última página al comienzo dice, ¿dónde puede estar? A veces me la imagino en medio de una amplitud infinita, de pie, inmóvil, envuelta en una manta de caballo, con la mirada puesta en la nada. Está refiriéndose a Uta. Que es otra vez, el párrafo es un tono y una voz como el párrafo que hemos leído al comienzo. ¿Está mal? No, pero ¿en serio, Günter, en medio de una amplitud infinita? Es que de verdad, es que es un lugar común, ¿no? En serio. ¿Con la mirada puesta en la nada? No sé. ¿Qué tal lo ves? Muy bien, muy bien. Yo no sé, hombre, con las comparaciones a mí yo me quedo como más tranquila. Bueno, ahora por fin vamos a contar de dónde sale esto. Bueno, no, antes de eso. Y creednos, de verdad, no le echamos para nada la culpa de la calidad de la estatua de Günter Grass al traductor, que en este caso es Carlos Fortea, un traductor de larga experiencia en autores alemanes tan reconocidos como Thomas Wenger, que hemos comentado antes, como otras obras de Günter Grass, Stefan Zweig, como Eta Hoffmann, yo qué sé. Carlos Fortea, estamos seguros que ha hecho todo lo posible por sacar un buen texto literario. Nos consta que es un magnífico traductor, pero lo que creemos, no hablamos alemán, pero lo que creemos es que esa primera versión es lo que es y no se puede traducir de otra manera, y creemos que nos hace un favor Carlos Fortea traduciendo lo que hay y no mejorándolo, ¿no? Vale, creo que ya hemos dejado bastante claro que no nos ha gustado nada la estatua de Günter Grass. Creo que ha quedado suficientemente claro que no nos parece una novela a la altura de un autor que nos gusta tanto como Günter Grass. Entonces la pregunta que nos hacemos en este canal de Cometa Sopa Kafka es ¿por qué se ha publicado la estatua? Y otra pregunta además, ¿por qué la estatua se vende como esa gran joya escondida del premio Nobel alemán que ha contado la Europa de no sé qué leches? Creemos que la estatua es un material magnífico, de verdad lo creemos, para hacer un estudio filológico de Günter Grass, de cómo trabaja Günter Grass, de sus métodos, de su escritura. ¿Por qué? Porque es una primera versión y es una manera maravillosa, porque están las costuras al aire, de ver cómo se hace, cómo se escribe, cómo se crea
una obra de verdad desde el inicio. Creemos también que para los que escribís o para los que escribimos es una maravilla leer la estatua, lo que hemos dicho antes, ¿no? Para decir, vale, pues hasta los premios Nobel necesitan más de una versión para sacar un texto en condiciones, porque las primeras versiones es muy difícil que estén bien, es que eso es así de cajón, incluso para un Günter Grass. Pero, y esto también es una de las razones del vídeo, creemos que la publicación de la estatua, publicado por Alfaguara, es también un ejemplo estupendo de cómo los departamentos financieros muchas veces se imponen al valor literario en las grandes editoriales. Vamos a contarles cómo surge un poco la publicación de la estatua, porque lo hemos leído por aquí y parece una cosa bastante interesante. El plan original del autor de Günter Grass era que la estatua fuera un capítulo de la autobiografía que se publicó en 2007 también por Alfaguara de Pelando la cebolla, que era un escrito autobiográfico de Günter Grass. Pero resulta que este capítulo que él hizo con lo que le ocurre con Uta y con el personaje de la estatua viva de esa mujer que está en el pórtico de la Catedral de Colonia, es que se le fue una cosa demasiado surrealista, onírica, se le salió de madre, de textura. Y pues decidieron no incluirlo en esa biografía. Sí, es que todavía si fueran unas memorias, pues a lo mejor puedes decir, bueno, pues ese tono retórico, lo puedo comprar. Como sabéis, Günter Grass murió en 2015. Entonces, hace 2 años, en el 7º-8º aniversario de la muerte de Günter Grass, Editorial State, que publicó en Alemania los 24 tomos de las obras completas de Günter Grass, 24 tomos de echarle narices, sacó este librito allí en Alemania en una edición de lujo. Pero después de publicarla. Después de la muerte de Günter Grass, el 7º aniversario. Después de esos 24 volúmenes. De Sí, claro, sí. Fuera de todo eso, hace 2 años solo publicó en edición de lujo pues este pequeño librito que se encontró ahí en los cajones. Dijo, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a publicarlo. Y ha sido ahora, aprovechando el 10º aniversario de la muerte del premio Nobel, cuando la editorial Alfaguara, 2 años después de la edición en Alemania, lo publica en castellano. ¿No está aquí? Sí. Vamos a empezar. ¿Dónde lo tenemos? Espera, voy a por ello. Igual somos un poco malos, pero no podemos dejar de relacionar la estatua de Günter Grass con el libro de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Hicimos un vídeo aquí en concreto la sopa Kafka, lo dejamos por aquí. Un libro que se publicó como a estas alturas el año pasado, en 2024, y con el que nos parece que hay muchos paralelismos. Ambos son obras que sus autores, premios Nobel los dos, no quisieron publicar en vida. Ambos son textos muy cortos. La estatua tiene 73 páginas nada más. Ambas publicaciones contienen paratextos que, bueno, siendo un poquito malos, nos parece que no sirven más que para, bueno... O sea, ¿cómo puede ser que la estatua no tenga un...? La estatua tiene algunos dibujos del propio Günter Grass que dibujaba, tiene alguna nota manuscrita, tiene una nota editorial donde, curiosamente, como leímos en agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, se atestigua que lo leído es del maestro y de las vicisitudes de las diferentes versiones del manuscrito, es decir, se demuestra que ese texto, siendo lo malo que es del premio Nobel, y eso se hace igual que García Márquez, es decir, hay muchos paralelismos con el libro de García Márquez, ¿no? Son obras, y es lo que nos fastidia sobre todo a nosotros, que son obras que los autores no quisieron que se publicara en vida. Son obras que no están a la altura de la obra de sus autores. Y son obras que quizá tengan un valor filológico maravilloso, pero no tienen valor literario. Por mucho que las fajas digan que son maravillosas y que menuda joyita y que si no la entiendes es porque eres tú muy tonto. Bueno, esto de meternos tanto con la industria editorial, estos productos que saca la industria editorial no son algo, creo que no son algo nuevo tampoco. Sí, no somos ingenuos, claro. Claro. No sé si escucháis el podcast de Grandes Infelices de Javier Peña. Es buenísimo. Yo no sé por qué no lo había escuchado y ahora me estoy escuchando todos ahí a saco. Os dejamos el enlace en la caja de comentarios, sí. Mola un montón. Y hay uno en concreto sobre Harper Lee, que es la autora de Matar a un ruiseñor. Bueno. Que luego se hizo película, maravillosa. ¿Te has leído tú Matar a un ruiseñor? La peli solo. Yo tampoco lo he leído. Bueno, está pendiente. Pero vamos a la historia y a su relación con el mundo editorial, porque es increíble lo que hicieron a esta mujer. Por si no conocéis la historia de Harper Lee, os la resumo mucho. Publicó su primera novela, Matar a un ruiseñor, con 34 años, y fue premio Pulitzer, exitazo en Estados Unidos y por lo tanto a nivel mundial.
Y la mujer no publicó nada más hasta los 89 años. Joder. Y curiosamente, a los 89 años se publicó una supuesta segunda novela que se vendió como una secuela de Matar a un ruiseñor. El título es Ve y pon un centinela. ¿Sabéis lo que era esta supuesta segunda novela? Es que es muy fuerte. Era una de las primeras versiones del manuscrito Matar a un ruiseñor. Harper Lee trabajó durante años con su editora antes de que Matar a un ruiseñor se publicara. Y tiempísimo después, yo ya no sé. O sea, ahí tenéis los datos. Claro, casi con toda seguridad Harper Lee no estaba de acuerdo con la publicación de esa supuesta segunda novela, ¿no? Claro. ¿Hay sobre eso datos demostrados? No sabemos. A ver, yo me he escuchado el podcast. O sea, que los editores no supieran que eso era una primera versión de Matar a un ruiseñor. Claro, porque ahí puede ser ella, la familia o los editores, básicamente. Ella no creo. ¿Y vale. cómo cerramos? Cierra tú ya. Bueno, pues nada, solo queríamos como... Una joya inédita del premio Nobel Günter Grass en el 10º aniversario de su fallecimiento. Entre los inmortales, dice Salman Rushdie. Una escritura exquisita de New York Review. Ya, claro, la de las otras novelas. No os leáis La estatua. Leed cualquiera de las otras obras de Günter Grass porque son muchísimo mejores.